Gracias, gracias queridos amigos. Una disculpa ofrecemos a nuestros amigos de Periscope que por ahí ya nos están mirando. Gracias, les decía una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros lunes de catedráticos, ya les habíamos comentado que el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Uno de nuestros catedráticos, el magistrado, el doctor José Luis Maya Mendoza, está con nosotros nuevamente, pero hoy nos trae un tema específico y sobre todo les decía el orgullo que compartimos desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico al ser uno de nuestros catedráticos y estar precisamente como aspirante para presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Es el tema que hoy nos convoca, es el que nos reúne el día de hoy aquí. Gracias, doctor, por confiar en nosotros, por estar con nosotros, por aceptar la invitación a que nos comparta el plan de trabajo que está proponiendo como aspirante para ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Nosotros que somos del Estado de México, vaya que es un tema que nos interesa bastante. Bienvenido. Sí, gracias. Nuevamente agradezco la oportunidad al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico por la oportunidad que me da de exponer algunas ideas que sustentan la plataforma que estoy proponiendo justamente para la aspiración que estamos comentando. Sí, muy amable, muy agradecido. El Estado de México, un estado muy grande dentro de nuestra República Mexicana, de los más poderosos, si lo podemos entrecomillar, hablando económicamente y hablando políticamente también. En este caso, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ¿qué tanto necesitamos todavía hacer? ¿Qué propuestas, qué necesitamos llevar a cabo y cuáles serían los proyectos que nos viene a comentar el día de hoy? Bien, yo creo que siempre en toda institución, en todo poder político, en todo poder público, siempre vamos a tener áreas de oportunidad. Del plan de trabajo que estoy proponiendo, bueno, hay varios ejes fundamentales, pero uno de ellos versa justamente sobre el tema de la identificación de nuestras fortalezas y las debilidades que tenemos como institución, en el entendido de que con independencia de que siempre vamos a tener una buena gestión, pues siempre vamos a encontrar esas áreas de oportunidad. La idea que tengo, la idea fundamental, es la identificación de esas fortalezas para trabajar en ellas, o sea, para mantenerlas e inclusive, bueno, pues ir hacia adelante, más aún. Y las debilidades, bueno, pues darles una solución de manera definitiva, de tal manera que, bueno, pues tenemos que ir hacia adelante. Dentro del programa, de la plataforma, son líneas de trabajo generales, porque Ajá. obviamente, bueno, pues tendría que llegarse a ser favorecido con el voto del Pleno para emprender ya un trabajo sustentado ya en líneas fundamentales, como es, por ejemplo, un presupuesto. Dentro de las líneas de trabajo que a mí me interesan mucho y que son áreas sensibles que uno como juzgador he percibido, pues particularmente está la función jurisdiccional, la capacitación de nuestros jueces, la mejora en los sistemas de evaluación que tenemos, el fortalecimiento de nuestra carrera judicial, entre otros puntos que me parecen a mí fundamentales. Nos habla de identificar fortalezas y debilidades. ¿Nos puede ejemplificar con algo pequeñito cuáles serían en ambos sentidos? Sí, yo creo que como fortalezas, bueno, pues tenemos una gran unidad dentro de nuestro pleno. Tenemos al día de hoy algunos avances significativos dentro de esos modelos de gestión, como es, por ejemplo, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la implementación de la reforma laboral, Sí. que en este último punto se ha trabajado de una manera muy intensa justamente en los temas de capacitación, de tal manera que el Estado de México, nuestro Poder Judicial, en este momento es pionero en la implementación de este sistema. Esto es que vamos muy adelantados. Esto básicamente pues aprovechando la infraestructura que nos da nuestra escuela judicial, en el sentido de que tenemos esa capacidad para capacitar a quienes en su momento vayan a aspirar a ser jueces en la materia laboral, entre otras cuestiones como la implementación de un sistema de calidad que viene próximamente también, Ajá. el avance tecnológico que ha caracterizado a esta institución, que bueno, pues quieras o no, tenemos que pues en determinado momento familiarizarnos con estos nuevos modelos tecnológicos y bueno, pues simplemente ver hacia el futuro. Creo que son grandes fortalezas. Otro, hablando del tema de la escuela judicial, bueno, pues tiene una infraestructura enorme. O sea, yo creo que
una de las instituciones más sólidas del país. Y bueno, pues ¿por qué no aprovecharla también en esos temas de capacitación? Y en cuanto a las debilidades, bueno, pues como ya lo decía, pues estas siempre van a existir. En algunas ocasiones, bueno, pues necesitamos un poco más de personal, necesitamos un poco más de papelería, necesitamos acercar a los servidores públicos a los lugares en donde efectivamente trabajan, necesitamos, por ejemplo, un sistema de mensajería eficiente dentro de las regiones. Esto que, bueno, pues no es... vamos, es algo en lo que se debe trabajar todavía para, bueno, pues tener a nuestro servidor público en una aptitud de trabajar de una manera adecuada, de trabajar de manera correcta. Nos habla ahorita dentro de las debilidades, la capacitación, hasta dónde también necesitamos la capacitación con estos nuevos sistemas de justicia, el nuevo sistema de justicia, que lo seguimos llamando nuevo aun cuando desde el 2016 se implementa, o con la reforma laboral que viene, hasta dónde también se va a tener que compenetrar con los cambios, con esa nueva cuarta transformación, la Guardia Nacional y demás, el Poder Judicial, hasta dónde también tiene que trabajar en conjunto con todo lo que se está moviendo en el país. Bien, sí, efectivamente tenemos un nuevo modelo, esta cuarta transformación. Realmente, bueno, pues es una cuestión hasta novedosa también para el Poder Judicial en el Estado de México, en este ambiente político. Bueno, pues aún tenemos un gobierno de un determinado partido, pero con independencia del partido que venga, con independencia de que se hable de esta cuarta transformación que viene a ser un nuevo modelo de gestión realmente, pues el Poder Judicial, por medio de su dirigente, pues tiene que estar en la aptitud de trabajar con la legislatura del Estado de México, con el gobernador del Estado de México, y evidentemente tener un ánimo de colaboración para el bienestar de la ciudadanía. O sea, realmente es a final de cuentas a quienes nos debemos y por quien debemos estar trabajando de manera constante. Los diálogos en todo caso tienen que ser de manera constructiva y cumplir con el objetivo que tenemos. Nuestro objetivo es servir a la sociedad mediante estos modelos de justicia. O sea, realmente es lo que nos debe orientar a nosotros como Poder Judicial. Así es, queridos amigos, son un poquito más de las 11 de la mañana y hago el comentario porque estamos en vivo, entonces si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento o algo que quieran aportar en esta charla que estamos teniendo el día de hoy desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico con el doctor José Luis Maya Mendoza, que va como aspirante presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por favor, les vamos a suplicar que nos la dejen para compartírsela y en este momento, pues ojalá nos pueda dar la respuesta adecuada. Entonces, hablamos también de la capacitación continua. Hasta dónde también necesitamos un poquito más la capacitación. De repente, últimamente que ahora en las redes sociales nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo, casi en tiempo y en el momento exacto que está sucediendo, ya nos lo están compartiendo en vivo. Y de repente vemos que los protocolos que se necesitan pareciera que no están implementados del todo o todavía no se alcanzan a comprender. ¿Qué necesitamos hacer, doctor? Yo creo que el tema de capacitación es demasiado amplio. Yo hablaba hace un momento de la escuela judicial. Ajá. En la escuela judicial tenemos una infraestructura muy interesante porque hay una gran oferta académica. Tenemos desde la maestría, desde el doctorado, desde las especialidades y algunos cursos que se están dando en esos temas justamente de capacitación continua. Pero en la propuesta que estamos manejando, me parece que tiene que haber también un nuevo enfoque. O sea, todo esto es muy importante porque nos va a dar siempre una amplia cultura jurídica. O sea, siempre va a ser necesario tener la oferta del doctorado, etcétera, la oferta del posgrado, justamente para completar o para dotar al servidor público y a veces al público en general inclusive, claro, de esos conocimientos, de esa cultura que es necesaria en todo jurista. Sin embargo, nosotros tenemos una función específica, es la función jurisdiccional. Entonces, el juez, el magistrado, el secretario, el notificador, pues tienen diversas necesidades de capacitación también. Entonces, lo que debemos hacer es, pues, justamente cubrir todas esas necesidades desde un punto de vista práctico. Esto es, a mí lo que me interesaría mucho es enseñar a hacer, o bien, cuando nosotros detectemos alguna deficiencia o alguna necesidad, bueno, pues llevar a cabo una capacitación, yo le llamo dirigida, una capacitación dirigida, específicamente hablar de un tema
y ver dentro de la gama de los servidores públicos que tenemos quiénes son quienes necesitan cubrir esa necesidad. Esto es para enseñar a hacer, no es una idea sancionar, ni mucho menos, sino realmente complementar en esos aspectos. Si nuestros jueces eventualmente van a afrontar alguna evaluación, algún ascenso inclusive, bueno, pues entonces es necesario que previamente haya un curso previo a las evaluaciones, y ese curso, insisto, que sea en un terreno eminentemente práctico, bueno, porque es realmente lo que yo creo que se necesita en este momento. En función de la capacitación continua, que sería más bien permanente la capacitación, creemos ir de las generalidades a las puntualizaciones, a focalizar la necesidad en ese momento. ¿Es a lo que usted se refiere? Exactamente. Si vamos por poner algún ejemplo, si estamos detectando que hay una deficiencia en valoración de pruebas o un equívoco en la apreciación de las pruebas, pues entonces tenemos que hacer un curso práctico que nos hable de las pruebas y que nos diga el juez, vamos, decirle al juez, al secretario, al servidor público en lo general, de qué manera tiene que existir esa valoración. Así es. Si en este momento, por ejemplo, tenemos algunos instrumentos de naturaleza constitucional, como es llevar a cabo el control difuso de constitucionalidad, por ejemplo, y vemos que hay algunos intentos de llevar a cabo ese control, pero son a veces un tanto ambiguos, un tanto equívocos, bueno, pues entonces tenemos que trabajar nosotros en implementar esos cursos de tal manera que se pueda enseñar al servidor público de qué manera se puede o de qué manera se tiene que emprender ese control para tener eficiencia, para tener claridad en nuestras resoluciones y sobre todo también hacer efectiva la aspiración que tiene la sociedad, que lo que quiere de nosotros como institución, pues es que haya justicia. Entonces, yo creo que esa capacitación sí efectivamente es continua. Al decir continua, quiero decir también que vamos de un momento a otro, insisto, detectando esas necesidades que tenemos nosotros para implementar los mecanismos necesarios para cubrir esas necesidades. Y reitero con esto, sí es importante el tener una cultura jurídica, efectivamente, pero más bien es enseñarnos a hacer. ¿Y quién mejor? Pues que seamos nosotros mismos. ¿Quién puede capacitar a un secretario si no a un juez? Así es. ¿O quién puede capacitar mejor a un juez si no es efectivamente también un magistrado? Así es. Una de las ventajas que también vemos, ya tiene 3 años como magistrado. 3 años de magistrado, estamos hablando que se está postulando para un cargo de 5 años. También sería ir a aprender o abonar más y regresar para seguir con la magistratura. Así es, bueno, yo duré 15 años como juez, tengo poco más de 3 años en el cargo de magistrado, y bueno, pues tengo también alguna experiencia en el litigio antes de ingresar al Poder Judicial del Estado de México. Entonces, bueno, pues yo creo que todo eso también me da una visión integral acerca de qué se trata todo esto. Una base firme, también. Una base, efectivamente, una base firme. En este momento, bueno, pues sí, efectivamente voy a cumplir un poco más de 3 años en la magistratura, y la idea es justamente esa. Creo que en este momento tengo las herramientas, el perfil necesario para poder aportar al tribunal. Esto lo he hecho desde antes, lo he hecho prácticamente desde que era juez, siempre ese ánimo de colaboración. Bueno, pues en la docencia, tal y como ocurre sí, claro, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, entre otras instituciones, en la propia escuela judicial, en temas precisamente de capacitación a nuestros servidores públicos. He participado de manera muy activa en todos estos programas, y bueno, pues llegando al pleno, pues ha ocurrido prácticamente lo mismo. Entonces la idea que tengo es de que si el pleno lo decide así en el mes de enero, que es la votación, bueno, pues sería cumplir con el encargo que se me encomiende durante los siguientes 5 años de 2020-2025, y una vez concluido ese periodo, la idea firme que tengo es regresar a integrar nuevamente una sala tal y como lo prevé nuestra ley orgánica. Creo que no puede ser de otra manera, sino hasta cumplir
con los 15 años por los que por los que rendí protesta ante nuestra legislatura. Así es. La importancia de la retroalimentación, doctor, la praxis y con la experiencia que se tiene día a día desde el tribunal, llevarla a los alumnos y al mismo tiempo nutrirse de todas las expectativas o preguntas nuevas que van lanzando y que eso también va ayudando a desentrañar o a buscar nuevos temas. ¿Qué tan importante es para la carrera que usted maneja? El derecho se va formando día a día. O sea, yo creo que el derecho se va formando de manera cotidiana. Yo hablo mucho, incluso en la cátedra, del desarrollo del derecho judicial, el derecho que se va conformando por medio de las resoluciones que vamos emitiendo de manera diaria, de manera constante, cubriendo lagunas, etcétera. Hablar de estos temas no significa hablar de verdades absolutas, ¿no? Así es. O sea, es una visión que puede tener un magistrado al momento de resolver algún asunto de los que le llegan en competencia en una segunda instancia. Bueno, pues es únicamente una visión. Y la gran ventaja que tenemos nosotros al integrar una sala es que, bueno, al momento de tomar alguna determinación, pues no estamos solos, digámoslo así, sino que nos nutrimos de manera constante con la opinión de los otros dos integrantes de este tribunal. Es muy importante tener ese diálogo, esa retroalimentación, porque de esta manera podemos llegar a la conclusión de que probablemente teníamos algún criterio equivocado. Así es. Y lo mismo ocurre cuando estamos en un aula, cuando estamos en un salón de clase, en donde pues estamos participando, insisto, de manera activa en estos temas de capacitación y en donde se puede escuchar de primera mano cuál es el sentir, cuál es la opinión que tiene el juez, la que tiene el secretario, el notificador, porque las visiones son distintas. Y en ese sentido yo creo que si estamos hablando de temas jurídicos, evidentemente la retroalimentación es sumamente importante, bueno, porque eso nos va dando también una base firme para ir tomando nuestras decisiones. Hay otro tema, considero que es importante. Nos hablaba de la función jurisdiccional. Por aquí hemos hablado a nivel país sobre la regionalización de la función jurisdiccional. A veces dice, ¿cómo es posible que me obliguen a ir a tal lado, tan lejos, cuando lo puedo hacer aquí cerca? Hacer este reacomodo en el Estado de México, siendo un estado que tenemos 125 municipios y tan diferentes unos de otros, ¿se pudiera hacer algo al respecto? ¿O en ese tenor, en el Estado de México, no hay ningún problema? El Estado de México me parece que cubre de una manera adecuada, insisto, con una visión de revisión y en su caso de adecuación de las herramientas necesarias. Me parece que la regionalización sí está dada de alguna forma. El Estado de México es complejo porque efectivamente sí, económicamente es muy fuerte. Tenemos poco más de 16 millones de habitantes, pero también están distribuidos de una manera un tanto, le voy a llamar, por decir de alguna manera, un tanto extraña, porque tenemos zonas hay disparidad terrible. Así es. Tenemos zonas completamente urbanizadas, tenemos una zona conurbada y tenemos regiones totalmente rurales, pero pese a ello, me parece que esas necesidades al día de hoy están cubiertas porque, bueno, pues vamos a encontrar, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde hay una centralización de edificios, de órganos jurisdiccionales, en el Estado de México, bueno, pues son también diversos. O sea, estamos divididos en 4 regiones y cada región a su vez, bueno, pues tiene el número de órganos jurisdiccionales que hasta este momento ha determinado el Consejo de la Judicatura como los idóneos para cubrir estas demandas. Se tiene que acercar efectivamente la justicia hacia todos los habitantes del Estado de México. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una región Tlatlaya, hablar de una región Tlalnepantla, pero pese a ello, bueno, pues tiene que haber una implementación de políticas, ver cuál es el número de habitantes en determinado lugar, el número de asuntos que puede atender un juzgado, si se justifica esa creación, o eventualmente, bueno, pues diseñar algún otro esquema. En el Poder Judicial Federal, en alguna ocasión, no sé si siga vigente este plan, tenían juzgados itinerantes. Tenían la figura de los juzgados itinerantes. Vamos, lo menciono únicamente por poner algún ejemplo. Pero herramientas, bueno, pues yo creo que se darían para el caso de que existieran esas necesidades para cubrirlas de una manera adecuada.
porque insisto, la finalidad de nuestro tribunal es impartir justicia. O incluso se podrían crear algunas si se requirieran. Sí, se podrían crear. Yo creo que sí, eso es importante, pero reitero, o sea, hay que verificar el costo, beneficio de cada órgano jurisdiccional, si es necesario establecer algún juzgado en un determinado lugar, en una determinada región, por supuesto que se tiene que hacer. Le marcaba yo esta disparidad que hay, sobre todo en el terreno económico, en el terreno industrial. Digo, el Estado de México peleándose con Monterrey, siempre este lugar preponderante como los principales estado de economía de nuestro país. También esto también implica mucho más complejidad. Tenemos, yo le he llamado esta media luna desde Catepec, que empieza desde Naucalpan y demás, ese corredor industrial, que al ser tan fuerte económicamente, también está plagado de muchos temas muy importantes y de temas, hablando del Poder Judicial, también complicadísimos. ¿Qué se pudiera hacer en ese aspecto? Bien, en ese sentido, bueno, insisto con esto, hay que ver específicamente cuál es la necesidad. En este corredor, me parece que en este momento hay el número de juzgados que no son, tal vez son lo suficientes, pero insisto que se tiene que crear una nueva política, por mencionar algo. En este momento tenemos, por ejemplo, juzgados familiares. Y en esos juzgados familiares tenemos la figura del juez titular y la figura del juez supernumerario. Este juez supernumerario que viene un tanto a coadyuvar acerca de de las necesidades que se tienen en cada órgano jurisdiccional. Creo que en lugar de tener estos juzgados supernumerarios, probablemente sería pertinente evaluar la posibilidad de la creación de un nuevo órgano jurisdiccional. En esta administración, para paliar un poquito el fenómeno de la gran cantidad de población, de los problemas que se van generando en los temas de inseguridad, entre otros, bueno, pues se optó por la usucapión social, por ejemplo, se optó por la creación de algunos juzgados que se les llamó corporativos. Insisto, tendríamos que llevar a cabo una evaluación concreta de todos estos puntos para determinar, en su caso, la necesidad de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. A mí me parece que sí es necesario evaluar y en su caso, bueno, pues detectar cuál es la necesidad concreta de cada una de las regiones. Se han creado inclusive también juzgados mercantiles, juzgados que conocen específicamente de la rama mercantil, y esto, bueno, pues se da también con la finalidad de atender las necesidades particularmente de esta naturaleza, claro, sí. Así es. Entonces, si tenemos una zona Naucalpan, Tlalnepantla, por ejemplo, que están altamente industrializados, hay mucho movimiento de comercio. Obviamente las controversias que se van a generar pues son de naturaleza mercantil y por lo tanto se tiene que evaluar la necesidad de implementar más juzgados de ese tipo. Insisto, se trata sí, de regionalizar, de ver las necesidades de cada uno de los lugares en donde estamos trabajando nosotros y en su caso, bueno, pues implementar los juzgados que hagan falta, con la respectiva capacitación a cada uno de esos servidores públicos. Eso es lo primordial. Aquí hay un tema muy interesante también, la zona conurbada, esa parte que nos toca, porque también somos un estado complicado, difícil, esta colindancia que tenemos con otros estados donde el crimen organizado impera prácticamente, hasta donde también es como una cuña que aprieta mucho más al Poder Judicial, porque digo, es una línea imaginaria lo que nos divide con los estados o con la zona conurbada. En algún momento algún gobernador, uno de nuestros gobernadores decía, es que los matan allá y vienen, me los avientan acá. ¿Cómo a ayudar a este problema y esta convivencia diaria que se tiene con los demás estados? Sí, tiene que haber una coadyuvancia con las autoridades de los otros estados, pero no únicamente con ellos. Yo creo que en este tema, particularmente en la materia penal, son diversas instituciones las que deben tener una intervención. En muchas de las ocasiones se dice, bueno, es que el Poder Judicial no trabaja, pero se pierde de lado que en conjunto con el Poder Judicial debe haber la intervención del abogado y debe haber también la intervención del Ministerio Público, sí, para llevar a buen puerto los procesos penales. Yo creo que tiene que existir alguna coadyuvancia entre
entre las instituciones, entre el Poder Judicial del Estado de México, abogados, defensores particulares y desde luego también las autoridades de otros estados, particularmente por ejemplo de la Ciudad de México. Por supuesto. Está algún enfoque en la CONATRIP, entonces probablemente ese sea un buen canal de diálogo entre poderes judiciales para buscar esa coadyuvancia y bueno, pues atender estas necesidades que bueno, pues sí son tremendas al día de hoy. Sí, tan tremendas, pero también diferentes. La normativa de cada entidad, hablando jurídicamente, también pesa y a veces cruzar esa línea es complicado. Muchas veces quieren venir del Estado a resolver el problema en la ciudad y viceversa, dependiendo cuál le parezca más conveniente a veces al abogado. ¿Ahí qué podríamos hacer? Bien, ahorita ya está, por ejemplo, el nuevo sistema de justicia penal, en donde ya tenemos un ordenamiento único, ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Faltaría el Código Penal, la parte sustantiva. En la materia mercantil también tenemos un Código Federal. Y en la materia tanto procesal civil como en la materia procesal familiar, aún sigue existiendo este conflicto, pero sí, efectivamente, entre los límites, los plazos para recurrir, en fin, o sea, los montos y demás, todo lo que se fija, hay una diferencia a veces enorme. Hay una diferencia enorme, simplemente dar el paso de la Ciudad de México al Estado de México, la normativa procesal civil familiar cambia tremendamente. Y con mi estado, con Querétaro, ni se diga, también perdón, pero hay pareciera un abismo lo que nos separa a veces. Así es. Sí, yo creo que hay que ver modelos de otras entidades, ver lo que nos puede funcionar a nosotros, pero también aquí hay un punto muy importante. Los estados libres y soberanos que integran nuestra República Mexicana, en este momento ya no tienen la posibilidad de legislar en materia procesal civil y familiar. Esto por una reforma constitucional de hace aproximadamente 2 años, en donde el Congreso asumió ya la competencia para legislar en estas materias y había un plazo para la emisión de un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Sin embargo, bueno, pues dadas las tareas legislativas, hasta este momento no se ha expedido esta normatividad, pero constitucionalmente hablando ya existe. Esto buscaría, desde luego, uniformidad en la materia, por lo menos en la materia exclusivamente en la procesal. ¿Y qué es lo que implica la materia procesal? Bueno, pues el desarrollo de nuestros procesos escritos y también el desarrollo de nuestros procesos orales. En el Estado de México tenemos una infraestructura en el tema de los juzgados mercantiles, en el tema de los juzgados familiares, en donde tenemos nuestras salas de audiencia. En la materia mercantil, insisto, pues probablemente no hay tanto problema porque esta materia es federal. Entonces se entendería que prácticamente en todos los estados debería de existir una infraestructura similar y la normatividad no es, al ser la misma, esto, bueno, pues no nos genera mayor problema, pero en la materia familiar, por ejemplo, pues tenemos nosotros ya nuestras salas de oralidad. Los jueces familiares están, pues ya en una línea de trabajo demasiado específica y entonces cuando venga este Código Nacional, pues no sabemos exactamente cuál vaya a ser la regulación, cuáles vayan a ser los cambios y si estos cambios pudieran empatar con la legislación del Estado de México. Entonces, pues sí es un tema, no es un tema menor. Probablemente lo deseable sería pues ir conociendo proyectos de estos códigos, establecer por ahí algún diálogo con el Congreso para la aportación de nuestras ideas, las aportaciones de las experiencias que tenemos en el Estado de México, en el terreno, insisto, en el terreno procesal. En el terreno sustantivo, bueno, pues todavía faltaría muchísimas cuestiones por ver, por empatar también con las demás entidades de la República. Y al ser un estado también industrializado, el terreno laboral, ¿qué tanto nos falta en ese aspecto con estas reformas que vienen? En el caso del Estado de México ya se ha determinado por medio de la legislatura del Estado, esto viene en este documento, que bueno, pues las juntas se van a transformar en tribunales laborales. En este momento bueno, pues con los temas de capacitación, los temas de implementación, de la creación de estos órganos jurisdiccionales, bueno, pues atañen realmente a la administración actual.
que bueno, se tiene que encargar de la creación o del proyecto de los tribunales de esta naturaleza, aunque realmente esta administración ya queda muy poco Así tiempo, es. entonces seguramente se tendrá que cristalizar en la siguiente administración. El cálculo que hay, dada la información disponible en este momento, es que al parecer eh, los juzgados, los tribunales laborales comienzan de cero. O sea, van a comenzar a recibir de manera paulatina las demandas de esta naturaleza. No se va a traer la carga que ya existe en las juntas laborales. Esto es, las juntas No, pues tendrán que... imagínese, Sí, imagínese, no va a haber ya funcionario con, que alcance. exactamente, ya no tendría caso. ¿Cuántos años tardarían para acabar con lo que está en rezago? Así es, sí, o sea, esos expedientes tienen que concluirse con su tramitación en las juntas, comenzamos de cero, e insisto, o sea, sin asegurar que así sea, al parecer se tiene proyectado iniciar con 4 o 5 tribunales laborales e ir implementando, dependiendo de las necesidades de la regionalización, desde luego, y de las cargas laborales que haya. Y yo insisto en esta forma de trabajo que van a tener que hacer en conjunto con cada entidad federativa. Un estado muy grande, está rodeado por muchos más y entonces tienen que hacer esta compatibilidad de alguna forma con los diferentes estados. Sí, bueno, hace un momento que mencionábamos, Ajá. me regreso un poquito al terreno penal. La escuela judicial tiene la capacidad para albergar, que tal vez lo digo de esta manera, no sea esa obligación, sino la obligación de capacitar a nuestro servidor público. Pero no obstante ello, el Poder Judicial ha tenido apertura también para los temas de capacitación hacia otros actores. En este caso, nada impediría, por ejemplo, que estos temas se desarrollen para capacitar tanto a abogados postulantes que van a ser defensores particulares como a ministerios públicos en la rama penal. Y en el tema laboral ha habido un trabajo muy intenso recientemente, de hecho acaba inclusive de terminar un congreso en la Escuela Judicial, este congreso en donde hubo participación inclusive perdón, de otros países, o sea, fue a nivel Latinoamérica y evidentemente también en colaboración con otros poderes judiciales de nuestro país. El derecho comparado también, El aprender derecho un poquito. aprender un poquito, efectivamente, o sea, siempre es bueno ver las experiencias tanto de otros estados como también de otros países, particularmente en aquellos donde compartimos tradiciones, costumbres, lenguaje, etcétera, en Latinoamérica. Es importante los temas de oralidad, por ejemplo, de dónde vienen, dónde influyen. Bueno, pues vienen de Centro y vienen de Sudamérica también. Y algunos estados de la República que han sido pioneros, como es el caso de Nuevo León, por ejemplo, Sí. en donde nosotros, bueno, pues nos hemos inspirado para llevar a buen puerto todos estos temas. Evidentemente, va a ser muy importante, lo considero así, la coadyuvancia con los otros poderes judiciales e insisto con esto, no únicamente con los poderes judiciales, sino con todas las instituciones y con los otros dos poderes. También aquí hay otra cuestión, hablando de terrenos penales y demás, al tener uno de los penales más importantes del país en el estado, eso también nos mantiene o nos pone como en el foco, ¿no? Por ahí tenemos también referencias o quejas, sobre todo, de los llamados cerezos o los centros de readaptación y demás, hasta dónde también van a evolucionar o necesitan una evolución. Bueno, yo creo que el sistema penal en lo general, perdón, se está consolidando. O sea, O reacomodando un poco. yo diría que se está consolidando porque dimos paso Ajá. de un sistema a uno completamente diferente. Estábamos en un ambiente local. Teníamos nuestro código de procedimientos del Estado de México. Ahorita ya viene un código nacional, pero tenemos asuntos todavía al amparo de la legislación anterior que Así tienen es. que concluir. Por eso yo creo que sí, o sea, se puede hablar de un reacomodo, pero también se tiene que hablar de una consolidación. Cuando estamos ante una institución nueva, y dada nuevamente la diversidad en cuanto a población, no es lo mismo el Estado de México que algún otro que tenga menos recursos probablemente, Por supuesto. pero entonces el sistema se entendería que se tiene que aplicar de manera uniforme y por lo tanto aquí sería útil, sería necesario nuevamente identificar qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando dentro de este nuevo sistema de justicia penal y darle alguna solución.
Y en esto, bueno, pues tiene que ver el trabajo que haga el Congreso mediante las reformas pertinentes derivadas de las consultas que se pudieran hacer al interior de los poderes judiciales, esa colaboración nuevamente, probablemente un canal adecuado para acercarnos a la legislatura, en este caso al Congreso, pues sería por medio de la CONATRI. Llevar a cabo esos trabajos, yo creo que se tiene que llevar a cabo una evaluación de cómo está funcionando este sistema. Hay algunos puntos de perfeccionamiento, como son los administradores del sistema, los principios de inmediación, por ejemplo, que están provocando algún problema. Esto porque, bueno, pues viene una interpretación jurisprudencial también acerca de este principio de inmediación, y entonces administrativamente dentro de cada poder judicial tiene que existir también un reacomodo. Eso, bueno, insisto, tendríamos que llevar a cabo una consolidación, pero esta consolidación de este sistema pues requiere necesariamente de la intervención no únicamente del Poder Judicial, sino de los otros poderes también. La interpretación nos menciona en un momento, la interpretación, de repente yo veo abogados, maestros y demás, no, espérate, si es que aquí en los ministerios públicos la tienes complicada, la tienes difícil, no, ni vayas al Estado de México, dice, porque ahí de verdad... a veces estos cotos de poder que se han ido formando en los municipios, que incluso los han llegado a llamar casi virreinatos totales, donde parecía que tienen sus propias leyes, pueden pudieran también en esta evolución que estamos necesitando, que estamos haciendo también, así que entrar al ruedo de hacer las cosas lo mejor posible, doctor. Yo creo que, bueno, yo no hablaré tanto de eso, sino ¿sí? de una apreciación distinta. Okay. El juez, bueno, pues tiene una determinada formación. El juez realmente tiene una determinada cultura jurídica, y además goza de independencia al momento de emitir sus resoluciones, de llevar a cabo su labor, de dirigir el proceso, etcétera. Pero realmente la codificación es única. En este caso, si hablamos nuevamente de esta materia penal, la codificación es una, y a esa nos tenemos que ceñir absolutamente todos. Sí pueden haber o pueden existir algunos criterios de interpretación, pero bueno, pues también, creo yo y lo digo con mucho respeto, pues tenemos también al alcance, en todo caso, nuestro recurso ordinario, y eventualmente pues tenemos todavía otra vía federal, bueno, para que atenuar esta posible visión que se pueda tener. Yo no veo tanto como una cuestión del empoderamiento de un juez que, bueno, en una determinada región sea, bueno, pues el que mande. No, o sea, simplemente yo creo que es una cuestión, es un tema también de apreciación, de independencia judicial y también de capacitación. Sí, nos brinca mucho porque obviamente, digo, es un secreto a voces o es conocido que el Estado de México de alguna forma pues es como la cuna de este priismo que se mantuvo durante muchos años. Entonces, partiendo de esa premisa, pues la gente se queda con esa idea, está con esa idea, que aun cuando desde el Poder Judicial, de la Suprema Corte incluso, quieran hacer algo, como que se sienten presionados por ciertos grupos. ¿Hasta dónde influye y hasta dónde no, doctor? Claro, insisto con los temas de coadyuvancia, el tema de coadyuvancia con el Poder Legislativo, con el tanto a nivel local como a nivel federal, con el Poder Ejecutivo. Ese es un tema de revisión probablemente de lo que estamos haciendo nosotros como Poder Judicial, pero la función que tenemos nosotros también es diferente. Sí, claro. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la manera de llegar a ocupar un cargo de esta naturaleza, para ocupar el cargo de juez o de magistrado, pues no es una cuestión de elección popular. Okay. O sea, hay mecanismos completamente hay una diferencia grande, claro. Así es. Nosotros, como servidores públicos judiciales inclusive, sí podemos tener alguna afiliación, podemos tener alguna preferencia política, pero dentro de nuestras funciones no. O sea, ahí lo tenemos completamente acotado. Esto es, nosotros tenemos que guiarnos realmente por un afán, por una tutela judicial efectiva, lejos de alguna cuestión que sea de naturaleza partidista o política, etcétera. En otro tema, tal vez no podemos cerrar los ojos a que efectivamente hay problemas que nosotros tenemos que atender. Sería decir nuestro Poder Judicial es impecable, ¿no? Claro. O sea, yo creo que hay áreas de oportunidad
Hay que verificar cada caso en lo particular, llevar a cabo una revisión, atender la inconformidad social, que es bastante, que es Sí, mucha, y tal vez eliminar esas ideas sin dejar de lado, insisto, que bueno, pues podemos tener inclusive pues responsabilidad de algunos servidores públicos, pero también ahí tenemos nuestra Contraloría y hay que acercarse. Entonces, no es tanto ese coto de poder, no es la preferencia política, sino realmente la función que nosotros tenemos que llevar a cabo. En mi experiencia como juez, y debo decirlo, lo digo abiertamente, nunca recibí alguna presión de algún tipo para resolver en algún determinado sentido. O sea, siempre hubo de por medio ese respeto a la independencia que debe tener el juez para ujú. resolver, insisto, con independencia de las preferencias que pudiera tener. Pues ahí también depende de la integridad de la persona, ¿no? De quién es, la trayectoria, lo que trae y que hasta dónde permite. Eso hemos escuchado historias a lo largo y ancho del país y a veces la percepción del público en general, esta inconformidad social que mencionaba ahorita también tiene mucho que ver. Usted también debe ver las redes sociales y debe ver cómo la mayoría de la población ataca las resoluciones que se dan desde cualquier tribunal. Entonces la gente está con este rencor social acumulado y está como que esperando a ver quién mete la pata o quién falla o un poquito. Yo en la mañana lanzaba una pregunta en Twitter al respecto porque vi que ayer en todos los medios estaban felices con este amarillismo que gusta mucho, a veces el sesgo mediático, hablando de que el exgobernador preso Javier Duarte estaba lanzando tweets en referencia al tema del procurador de acá de Veracruz. Y yo preguntaba, o sea, ¿cómo alguien, un delincuente o presunto delincuente o que está en proceso, que está dentro de una cárcel, puede estar pendiente de las redes sociales interactuando con el grueso de la población? Obviamente esos privilegios no los tienen todos. Esta situación, esa percepción del pueblo en general, pues depende también mucho de ese tipo de cuestiones. ¿Quién decide, quién no decide? ¿Qué pasa en una situación como esa? Ya aquí se lo pregunto como ciudadano común, perdón. Aquí me fui, pero dije, bueno, vamos a aprovechar, le pregunto. Sí, claro. Yo aquí, insisto nuevamente, yo creo que tiene que haber esa coadyuvancia entre autoridades, porque no todo depende del Poder Judicial. Así es. Lo que yo creo es que sí, efectivamente, viendo los comentarios que se hacen hacia el Poder Judicial, la descalificación, el hecho de colocar una etiqueta al servidor público judicial, pues radica mucho en que no estamos debidamente informados. Así es. Nuestros procesos judiciales, hablemos por ejemplo de la materia familiar, pues en ella deben involucrarse únicamente los interesados. Esa información no tiene que ir más allá. Claro. Nosotros no difundimos, nosotros no hacemos una difusión de lo que estamos haciendo de manera cotidiana, porque en muchos aspectos también tiene que existir esa secrecía. Por supuesto. Pero no obstante ello, los nuevos rumbos, los nuevos vientos nos indican que es necesario tener mayor transparencia hacia la sociedad, justamente para que esta sociedad sea debidamente informada y que no confunda, por ejemplo, a la policía judicial, que no se llama así, se llama Claro, sí. ministerial, Ajá. que no lo confunda a la policía judicial con el poder judicial, o que no confundan una suspensión con un amparo, que son cosas diferentes. Así es. O bien, pues en determinado momento, insisto, estos nuevos rumbos, pues nos marcan a veces la necesidad de tener versiones públicas de nuestras resoluciones. Y yo creo que eso, con independencia de que también tenemos una unidad de transparencia en el Poder Judicial, en donde el ciudadano también se puede acercar y puede ser debidamente informado del quehacer cotidiano de nosotros. Obviamente que no sea una información reservada, pero fuera de ello, bueno, pues creo que sí hay que abonar a la transparencia. Así es. Se nos acusa a veces, he leído yo algunos comentarios que hay opacidad y demás. Debemos eliminar esa percepción. Y esa percepción la vamos a eliminar pues, acercándonos a la sociedad y atendiendo los problemas que están siendo planteados, evidentemente. Así es. Y en cuanto a los demás privilegios, bueno, pues no depende tampoco de nuestro Poder Judicial, es algo completamente distinto. La información, la debida información. Un ciudadano común, ¿qué tendría que hacer para informarse adecuadamente respecto al ejercicio que están haciendo ustedes? Acercarse a la unidad de transparencia del Poder Judicial, hacer la solicitud correspondiente y esperar la respuesta. Eso es todo lo que tiene que hacer. O sea, obviamente si
lanzan alguna pregunta en redes sociales, pues Claro, no es el canal adecuado, por supuesto. evidentemente. Entonces está la unidad, está debidamente integrada y siempre está atendiendo. No hay un solo asunto que no se deje de resolver. Una de las situaciones con los nuevos, con esos juicios orales, le quitamos ya los juicios orales, ¿hasta dónde ayuda también el que podamos ingresar un ciudadano común, un periodista, cualquiera, a atender o entrar a ver cómo se imparte la justicia en nuestro país? Bien, en la materia mercantil sin duda alguna es posible, en la materia penal entiendo que también. Ajá. Ahí tenemos nuestras salas de audiencias diseñadas de tal manera que pueda, bueno, pues entrar el público. Hay a propósito, un principio procesal importante Por favor. que dice, bueno, pues habla justamente de la publicidad. La publicidad que tiene que ver justamente con que el ciudadano se acerque y conozca de primera mano qué es lo que están haciendo nuestros jueces, inclusive el magistrado, cuando tiene alguna audiencia de esta naturaleza, particularmente nosotros, por ejemplo, las apelaciones en extinción de dominio, en donde las audiencias también son públicas. Pero a pesar de que la sala de audiencia está diseñada para que, con un determinado número de asientos, para que pueda entrar el público en general, quien así lo desee, pues realmente siempre están vacías estas salas. No hay interés o no hay difusión. Probablemente sean las dos cosas. Probablemente aquí sean las dos cosas porque sabemos, y esto lo hemos dicho siempre, las audiencias son públicas, el local del juzgado también es público. Entonces nada impide que cualquier ciudadano pueda ingresar a las salas de audiencias y verificar de qué manera se está desarrollando qué es lo que determina el juez, por qué en la materia mercantil, por ejemplo, que tiene que explicar la resolución, dar la intervención a las partes, etcétera. Y es justamente la intención de que no haya esa opacidad, de que el ciudadano común pueda buscando entrar, esa transparencia, ver. por supuesto. Así es, en donde hay un límite es en la materia familiar. Ajá. En la Por materia obvias familiar, razones, sí. Obvias razones están los sentimientos de la familia, la intimidad, lo que ocurre dentro del seno familiar, que pues sí no puede ser ventilado, e inclusive también las salas de audiencia de la materia familiar están diseñadas de una manera completamente diferente. Ahí no hay un estrado donde el juez se coloque por encima, sino que es únicamente una mesa. Una sala, mesa literal. ovalada, Ajá. donde se colocan los asientos, el juez preside, y esto para propiciar mayor cercanía, porque en la materia familiar se dice, bueno, en general, pero yo creo que con mayor énfasis en la materia familiar, tenemos que resolver un conflicto, o sea, el conflicto y el conflicto emocional con el que llegan las partes a esta clase de procesos. Ahí sí está limitado, por lo demás está disponible. Y sí, efectivamente, probablemente sean las dos cosas, o falta de difusión o falta también de interés. Yo creo que ambas cosas. El aprovechamiento de tecnologías. Ahorita también esta forma de oralidad, esta forma de implementar, otra forma de llevar la justicia, hasta donde también ayuda el que en redes sociales y demás, también en tribunales, los mismos jueces interactúan, si así lo deciden, con el público en general. Es un vehículo importante. En la actualidad, los avances tecnológicos, bueno, pues yo creo que nos dan pauta para hacer cosas de manera diferente también. La información ahorita con las redes sociales llega de manera inmediata y llega prácticamente a todas partes, pero no obstante ello, en los sistemas de impartición de justicia, bueno, pues tenemos que ver el local del juzgado, acudir al local del juzgado e imponernos ahí de las actuaciones, sin dejar de lado que en la presente administración se ha hecho un énfasis muy grande en el aspecto tecnológico. Tan es así que, bueno, pues en la actualidad, y sí, en virtud de este avance, pues tenemos un juzgado familiar en línea, tenemos también un juzgado civil en línea, que está diseñado específicamente para un determinado número de procesos. Esto pues con la finalidad de acercar a la gente también de otras regiones que, bueno, pues únicamente tenga disponible algún mecanismo con internet y además la firma electrónica de la que ya también se dispone en el tribunal. También al implementar, llevar la tecnología a cada uno de los juzgados y demás, ¿hasta dónde podemos esta facilidad de cruce de información
para acortar tiempos en respuestas y demás? Bueno, se entendería que esos procesos son mucho más ágiles. O Ajá. sea, se entendería que es En la teoría también. en la teoría también Sí. y al parecer también en la En la práctica. práctica, ¿qué porcentaje pudiéramos, se ha avanzado con la tecnología en ese aspecto, Se ha doctor? avanzado, pero se tiene que evaluar. O sea, yo creo que tiene que haber aquí una evaluación tanto del número de asuntos. Me parece que en el juzgado familiar iban aproximadamente unos 700 asuntos en lo que va del año. Entonces, bueno, pues es esa evaluación, insisto nuevamente, costo-beneficio, para ver cómo estamos trabajando la eficacia, si estamos cumpliendo con el objetivo de acercar esta justicia a las zonas más alejadas, si los procedimientos que estamos llevando en este juzgado son los adecuados, los podemos extender o inclusive por la necesidad de verificar si es necesario tener más juzgados de esta naturaleza o son los suficientes. Sí, pero para esto, bueno, pues tienen que ver también temas presupuestales, etcétera. Claro que sí. Hay un tema muy importante y que ahorita estamos, no que esté de moda, sino que está en el pedestal. El tema de la equidad de género, esta necesidad o no sabemos, algunos mencionan que son agendas ocultas que están moviendo por situaciones incluso políticas. ¿Hasta dónde, cómo lo vislumbran ustedes? En el Poder Judicial del Estado de México le doy un aproximado, un 51-52% aproximadamente de mujeres y la parte restante de hombres. Entonces, en una línea general, parece ser que, bueno, pues esta cuestión de la equidad, igualdad de género pudiera paridad, ser que dicen algunos. Paridad, mucho. es que, Las diferencias en nombre sí tiene mucho que ver. Va existiendo un tránsito interesante en sí. esto. Pero para los cargos ya mayores, hablemos por ejemplo de la composición de nuestro pleno. Ajá. Somos 57 integrantes, 57 magistrados, y de los 57, de acuerdo al último reporte, había 43 hombres. Okay, 43 exactamente. hombres y el resto de mujeres. Aquí además de las cuestiones del lenguaje inclusivo, pues se tiene que abonar también en la instrumentación de políticas eficientes para lograr más que el lenguaje, desde equilibrio. mi humilde punto de vista, doctor, Totalmente, más que el lenguaje. Más que eso, o sea, efectivamente, más que eso, es la instrumentación de políticas para poder nivelar, para poder hacer efectivo ese ideal que se tiene acerca de que haya igual número de mujeres e igual número de hombres en estos cargos que son de suma importancia. Efectivamente, dentro de nuestro pleno hay un desequilibrio, pero bueno, pues también, ¿con qué tan desequilibrado como en el país mismo, que apenas tenemos la ministra número 12, ¿no? Pero bueno, ese grande que tenemos, ahí sí es un abismo que tenemos que ir salvando. Es un abismo, pero se tiene que cubrir también. Ya el Poder Judicial Federal ha emprendido inclusive recientemente algunos modelos en donde se busca justamente que haya este equilibrio, que haya este equilibrio tanto de jueces como de magistrados, magistradas, inclusive también ministros, ministras. Y es algo similar a lo que tiene que ocurrir aquí en el Poder Judicial del Estado. O sea, la idea, bueno, pues es que haya también ese equilibrio, que se logre ese equilibrio dentro de nuestro pleno y que haya igualdad de oportunidades para todos. Digo, porque material humano hay y muchísimo. Entonces, nada más ir abriendo puertas. Nos decía que el nombramiento del presidente depende del voto del pleno y será en enero. ¿De cuántos estamos hablando? Bien, el pleno se compone por 57 magistrados. Entonces, bueno, pues estamos pues en espera realmente de ver qué porcentaje necesita quien gane para entenderlo, porque mire, no todos entienden de qué se está tratando. Entonces vamos a suponer, estas son las votaciones, son 57, ¿qué porcentaje necesita el que va a ganar? Necesitaría una mayoría. Ajá. La ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México no establece bases muy grandes para la elección del presidente. Lo único que dispone esta normatividad es que en el primer pleno del mes de enero el pleno elegirá a su presidente por mayoría y que la votación puede ser abierta o secreta. Y esa es la única base que contiene la ley orgánica. Entonces se entendería que pues quien tenga la mayoría de los votos de esos 57, pues es quien tendría que ostentar el cargo de presidente. ¿Cuántos aspirantes tenemos?
En la actualidad, según las notas periodísticas e inclusive también la información que fluye hacia el interior del tribunal, habemos 7 aspirantes. 7 aspirantes. De esos 7 aspirantes deben de tener, el que gane debe tener el máximo de los 57 votos. Así es. Así es. Pues queridos amigos, como ven, muy interesante de lo que nos hemos estado enterando el día de hoy y decíamos que el tiempo se nos pasa rapidísimo. El magistrado José Luis Maya Mendoza, el mejor candidato para ocupar la presidencia, nos dice Gracias. por aquí Fried Díaz, Palmer John, saludos, él deja saludos nada más. Y Néstor Parra, nos merecemos un presidente como usted, le dice. Gracias. Felicidades. Ramón Fernández es el candidato ideal para presidente, doctor Maya Mendoza. Edgar Durán, nuestro fan número 1 es Estados Unidos, conectado desde que inició el programa. Gracias, Edgar, querido. Él es de Puebla, pero todo el tiempo está conectado a nuestros coterráneos, a nuestros paisanos que están más allá de nuestras fronteras, hasta donde también les debe ser interesante, partiendo de esa premisa, doctor, que el Estado de México tiene muchos migrantes en Estados Unidos sobre todo. Sí, bueno, es nuevamente diseño de políticas públicas. Sí. O sea, tienen que existir aquí políticas para evitar esa migración, pero pues que necesitamos fuentes de trabajo. Así es. Necesitamos bienestar dentro de nuestro país. Pero bueno, pues en lo posible, el Poder Judicial siempre coadyuvará. La parte que le toca. La parte que le corresponde y bueno, pues el Poder Judicial se ha caracterizado siempre, el Poder Judicial, bueno, hablo de lo general, por esa solidaridad hacia la población, hacia estos temas sensibles y también hacia la coadyuvancia hacia los otros dos poderes. Lo que tenga que hacer el Poder Judicial en el ámbito de su competencia siempre se hará. La austeridad como parte primordial que nos marca dentro de este escrito, que queridos amigos, les digo al doctor que tiene que hacer un pequeño libro porque la información que nos proporciona es impresionante, incluso no nada más para los mexiquenses, sino para el interior del país. Hay mucho que aprender por aquí, doctor, de verdad. Entonces, la austeridad como un tema primordial que nos marca. ¿Por qué austeridad? La austeridad, bueno, pues porque se debe evitar el derroche de recursos, o sea, estamos a veces inmersos en alguna costumbre, por ejemplo, del desperdicio del papel. Entonces, se invierte una gran cantidad de recursos en papel. En nosotros, telefonía celular definitivamente, sí. no vehículos tampoco, pero sí es importante que los recursos de los que disponemos nosotros para nuestra labor cotidiana, no es de que sean racionados ni mucho menos, sino que sean utilizados también de una manera responsable. Otro de los puntos importantes en este tema de austeridad, bueno, pues es en todo caso establecer, mencionaba yo por decir algo, algún sistema de mensajería que sea regionalizado, dependiendo de, pues estamos hablando de región Toluca, estamos hablando de región de Ecatepec, etcétera. Y en lo general, bueno, pues disminuir el uso adecuado de la energía eléctrica, por ejemplo. En fin, hay muchísimas áreas de oportunidad en donde nosotros podemos ahorrar esos recursos y canalizarlos para otras cuestiones. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el ahorro en algunos de estos rubros y destinarlo a las necesidades que hay en los juzgados, tener más personal, abrir más juzgados, etcétera. O sea, es la administración responsable de nuestros recursos. Y por aquí cierra prácticamente con combate a la corrupción. Hacia el interior, ¿hay corrupción? ¿Se percibe corrupción como la percibe el ciudadano común? Mire, yo podría decir que la percepción de corrupción que hay en la sociedad tal vez no es tan exacta. O sea, no podemos hablar de una gran corrupción, de un nicho, sí, generalizar. Claro. Yo creo que las administraciones pasadas, y me remonto prácticamente hasta las primeras que conocí con don Abel Villicaña Estrada, que en paz descanse, por ejemplo, se puso mucha atención a estos temas de corrupción. Alguna administración antes comenzó a profesionalizar un poco más el servicio desde la presentación del propio servidor público. Así es. Comenzaron a poner uniformes, se exigió que se titularan porque teníamos en alguna época jueces de cuantía menor que todavía eran pasantes de derecho, por ejemplo. Y entonces, titúlate, vamos a uniformar a nuestro personal y vamos a combatir a la corrupción, estableciendo por ahí ya... Ese profesionalismo necesario. Es necesario.
Y bueno, pues sobre todo el mayor trabajo que tenía que hacer nuestra Contraloría Interna, que está disponible para el ciudadano. Si nosotros tenemos alguna queja del servicio público, no sé, nos pidió alguna dádiva o algo, está la Contraloría de manera inmediata. O sea, en muchas ocasiones no hay que hacer otra cosa sino levantar el teléfono. Evidentemente hay que seguir un canal adecuado para llegar y efectivamente que en determinado momento se sanciona el servidor público. En cada informe de presidencia, informe público también me refiero, normalmente se da cuenta del número de quejas que recibió la Contraloría y de qué manera fueron resueltas. Así es. Algunas fueron improcedentes, si lo fueron y cuáles fueron las sanciones que se impusieron. Inclusive también, bueno, pues han existido hasta separaciones del cargo. Pero para esto, bueno, pues debemos ser informados también. O sea, en muchas la cultura de la denuncia también. La cultura de la denuncia. Y seguirla hasta las últimas consecuencias, ¿no? Exactamente, sí. En algunas ocasiones el juez no se entera de lo que sucede en su juzgado. Así es. O sea, para él el secretario le dice todo está bien y todo estará bien. Entonces yo creo que también el presidente pues tiene que ir, hablo del presidente como aspiración. Sí. El presidente, bueno, pues tendrá que enterarse, tendrá que acudir a juzgados, tendrá que estar cerca de los jueces, cerca del servidor público, cerca de la sociedad también. Y rodearse de ojos que le ayuden a estar cerca. Totalmente. Y ver exactamente cuáles son las necesidades en ese rubro. Sí, es importantísimo porque el tema de este combate, ahora sí que en la medida que sea necesario, en la estadística, cuál es nuestro índice, por ejemplo, de corrupción, eso abonado al tema de la transparencia, yo creo que nos va a posicionar de una mejor manera ante los ojos de la sociedad, que a final de cuentas es algo importantísimo para mí. Que eso es lo más importante, porque la percepción de la sociedad, en cuanto cambie, en cuanto se empiece a tener nuevamente confianza, en este caso en los jueces magistrados, en quien nos imparte, pues vaya que eso va a ser como un viraje de 180 grados en nuestro país, en nuestro estado, hablando del Estado de México. De acuerdo. Pues de verdad, doctor, muchas gracias por este privilegio de esa entrevista. Gracias. Esperemos que muchos que estaban pendientes, que estén pendientes, la redistribuyan por ahí, porque en el Estado de México necesitamos estar más enterados, necesitamos estar en esta lucha que se hace codo a codo. A veces nada más nos damos por criticar, pero la parte que nos corresponde como sociedad, ¿cuál sería? A ver, déjenos tarea. Bueno, esa parte que corresponde, desde luego, pues es la denuncia. O sea, no es lo mismo, lo digo con mucho respeto, expresar un comentario en una red social, claro, que bueno, pues si tengo conocimiento de alguna irregularidad, bueno, pues ponerla en conocimiento de la autoridad correspondiente y con el cauce legal, con el cauce idóneo. Así es. En la red social, pues probablemente voy a encontrar el eco de algunas otras personas que opinan igual que yo, pero no hay nada como acercarse a la instancia correspondiente para que efectivamente estemos en aptitud de eliminar todos estos problemas. Pues eso nos dejan de tarea la cultura de la denuncia, queridos amigos, seguirla hasta las últimas consecuencias y ser copartícipes de la justicia que necesitamos en el Estado de México. Gracias a quienes estuvieron con nosotros conectados, muchas gracias. A todo el país, dice también el ingeniero, sí, a todo el país, estamos hablando del Estado de México, ingeniero, gracias por estar con nosotros. El día de mañana, queridos amigos, vamos a tener un tema muy especial, la reparación del daño en la práctica médica hospitalaria, hablando de justicias y demás, hablando mañana con el CEO de Médico Legal, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, en nuestros martes de salud y justicia. Hoy terminamos así el programa, de verdad, muchas gracias a quienes se conectaron, gracias doctor, y esperemos entonces que ya en enero que esté terminado todo este proceso, pues nos dé la oportunidad de platicar con usted al respecto. Muchísimas gracias, INADEG es mi casa, es mi institución, y entonces pues con todo el gusto del mundo. Y queridos amigos, pues uno de nuestros catedráticos más queridos, uno de nuestros catedráticos magistrado, y como se los hemos presumido todo el tiempo, la columna vertebral del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, es el claustro profesoral, que como pueden darse cuenta, queridos, es de primer nivel. Entonces la oferta educativa la tenemos en www.inadec.edu.mx, busquen todos los campus, y ahí van a encontrar lo que ustedes necesitan. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Nos vemos hasta mañana, queridos amigos. Soy Delia Linares Alvarado. Tengan un día excelente.